Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos una vez más que nos permitas estar en este lugar, donde estoy seguro de tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Tus hijos se han acercado y ahora están deseosos de encontrar en tu palabra los consejos y la voluntad tuya acumulados en este libro sagrado para nuestro bien. Edifícanos, edifica tu iglesia en tu palabra en esta noche y permítenos ser llenos de tu Espíritu. Lo suplicamos, Señor, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Después de haber escuchado las alabanzas que se entonaron para la gloria de Dios, hermano Reinaldo, gracias. Y también hermana Lucy por dirigirnos nuestro servicio de canto. Creo que Dios le inspira para poder encontrar los mejores cantos para nosotros. Quiero también saludar a nuestros hermanos y amigos que nos han de estar mirando en este momento a través de cualquier red social. Puede ser Facebook, YouTube o cualquier otro canal que se disponga para que estemos conectados y así también llegue el mensaje de Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de los que estén escuchando en cualquier plataforma. Esta noche tengo una pregunta, pero antes de que pueda lanzar la pregunta, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Hay alguien perfecto? No. Nadie es perfecto, ¿verdad? Siempre hemos escuchado eso. Sin embargo, si nadie es perfecto de forma individual, ¿la iglesia de Dios es perfecta? ¿Sí? ¿Sí? ¿La iglesia de Dios es perfecta? Ok. Pero los que conforman la iglesia no son perfectos. ¿Cómo le hacemos entonces? Nosotros no somos perfectos, pero la iglesia es perfecta. ¿Es perfecta la iglesia? No. La única valiente fue Vanesita que dijo no. Vanessa, ¿verdad? A partir de hoy eres Vanessa. No, Valeria. La pregunta es: ¿puede la iglesia ser perfecta? Y para estudiar el secreto de la perfección, tengo que dar una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es: no solo la iglesia puede ser perfecta, la iglesia debe ser perfecta. Pero cuando hablamos de la iglesia perfecta, adivinen de quién estamos hablando. De usted y de mí. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes ni es la institución organizada como tal. La iglesia es un grupo de personas que siguen a Cristo. Somos nosotros la iglesia. Entonces podemos preguntar: ¿hay alguien perfecto? ¿Y la iglesia es perfecta? Ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Cuando entramos en ese conflicto de que ¿cuál será la respuesta? Entonces el estudio se va a poner mejor. Les anticipo: el deseo de Dios, el fiel deseo de Dios, allá atrás como que era más tentación de platicar. Ahora vénganse para acá, para que salgan de la tentación, vénganse. El deseo de Dios y la orden de Dios es que su iglesia sea perfecta. ¿Escucharon lo que dije? El deseo de Dios y la orden de Dios, el mandato de Dios es que su iglesia sea perfecta. El problema es o radica en nuestro concepto de perfección. No necesariamente lo que yo pienso que es ser perfecto es ser perfecto. Los seres humanos podemos decir: esto es perfección, y no serlo. Por eso entonces vamos a ir entrando en materia al respecto. Fíjense que nadie podrá llegar al cielo si no es perfecto. Y entonces alguien dirá: claro, pastor, porque cuando Cristo venga, Él nos perfeccionará. No. Él nos transformará. Ya el cuerpo corruptible se
vestirá de incorrupción. Pero esa perfección no es la que Cristo espera de la iglesia. La iglesia debe ser perfecta antes de que Cristo venga. Amén. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es la pregunta? Para poder entender mejor, yo quiero dejarles una tarea. Como la gran mayoría de los que están aquí son miembros de iglesia, y la única visita que yo veo, que yo percibo, bueno, los demás son visitas, pero no son visitas. Dani, yo sé que tiene acceso y tiene conocimiento de nuestra fe. Entonces les voy a dar una tarea. La tarea que quiero dejarles es que en casa puedan ustedes leer el capítulo 54 del libro El deseado de todas las gentes. Es tarea para la casa, titulado El buen samaritano. Y hoy vamos a descubrir cómo Dios puede o desea que la iglesia sea perfecta a través de la historia del buen samaritano. ¿Quién no ha escuchado esa historia, ese relato? Vamos a ir entonces de una vez, de lleno. Y para eso necesito que abran sus Biblias, porque usaré la pantalla, pero no para la lectura de la Biblia, sino para la explicación del texto. 54. Ahorita vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del verso 25 en adelante. Quiero que me ayuden a leer con la vista, que siga la lectura. Puede ser que en algún momento yo me confunda y ustedes me ayuden a corregir. 10 de Lucas, verso 25. Lucas 10, verso 25. ¿Ok? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sigan la lectura, por favor. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. ¿Cuál era la intención de este doctor de la ley, o intérprete de la ley? ¿Cuál era la intención? Probar a Jesús. No tenía la intención de saber cómo Jesús pensaba, adquirir conocimiento a través de Jesús. No. La intención de este intérprete era claramente probar a Jesús. Quizá confabulado con el grupo del Sanedrín, fue enviado para tentar a Jesús y hacerlo caer, tropezar en alguna de sus respuestas. Y entonces dice el texto: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa pregunta no fue el intérprete el único que se la hizo saber a Jesús. El joven rico también, postrado de rodillas, le hizo la misma pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y viene muy bien para esta semana de conferencia, puesto que nuestro estudio semanal es a las puertas de la eternidad, creyendo que estamos a punto de ver el acontecimiento más glorioso del universo, la segunda venida de Cristo con todos sus ángeles desde el cielo a la tierra. Entonces la herencia de la eternidad es algo que nos surge. La pregunta es válida: ¿qué tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces Jesús le da la respuesta. Verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Miren qué interesante, que igualmente que al joven rico, Jesús lo mandó a los mandamientos. Los mandamientos saben, le dijo al joven rico: no mates, no adulteres, no hurtes, etcétera, etcétera. Y aquí otra vez le lanza la propuesta de respuesta con una pregunta. Mi mamá decía: maleducado es el que contesta con una pregunta. Así decía Valeria, mi mamá. Eres maleducado si me contestas con una pregunta. Porque, por ejemplo, mi mamá le preguntaba: ¿y el pan que dejé en la mesa? Y yo decía: ¿por qué me lo preguntas? No me contestes con otra pregunta, es mala educación. Pero parece que Jesús, bueno, no se crió con mi mamá, aunque mi mamá se llamaba María. Jesús en reiteradas ocasiones emitía su respuesta con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que entiendes tú de la ley? Y entonces ahora el intérprete tiene que contestar. Y dice el verso 27: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y ahora Jesús, como buen maestro del departamento de primarios de la escuela sabática, le dijo en verso 28: bien has respondido, muy bien, una estrellita, haz esto y vivirás. Ama a Dios con todas tus fuerzas, corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Perfecto. Bien contestado, muchacho. Ese es mi gallo. Todo iba bien. Hasta ahí, si este intérprete hubiera sido sincero y honesto, al escuchar la respuesta de Jesús, se hubiera quedado callado. Como dicen algunos, calladito, te ves más bonito. Pero él tenía una misión, y su misión no era aprender, sino que probar, hacer tropezar a Jesús. Y entonces le hace una pregunta más, y aquí viene lo interesante del estudio de hoy. Pero él, verso 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Para qué preguntaste? ¿Y quién es mi prójimo? A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es nuestro prójimo? Valeria, porque yo veo que tú pones atención a los temas y estás atento. Muy buena respuesta, excelente respuesta. Por allá afuera, ¿quién es nuestro prójimo? Toda aquella persona que tiene una necesidad. Entonces ha compartido la respuesta de Valeria. ¿Quién es nuestro prójimo? Está cerquita de mí. Está cerquita. ¿Y que está lejos no? Todos. Todos. Pero sobre todo el que está cerca. Que a veces queremos: Señor, ayúdame a salvar a alguien, llévame a Siria, a África, a Turquía. Pero si los que tienes en tu cuadra tampoco conocen a Cristo, entonces tiene razón el que está cerca de ti. ¿Quién es mi prójimo? Como que había una especie de confusión al respecto en el tiempo de Jesús. Muchos pensaban que el prójimo era solamente aquel que compartía la fe. Mi prójimo es el que va conmigo a la iglesia, el que se sienta en la banca conmigo, el que abre su Biblia, su himnario, el que alaba a Dios, el que devuelve el diezmo. Y ellos creían que ese era el prójimo. ¿Cómo puede ser mi prójimo, por ejemplo, el samaritano gentil que adora a ídolos, a dioses falsos y paganos? ¿Cómo puede ser ese mi prójimo si está maldito por culpa de su pecado? No, mi prójimo es mi hermano, el que de vez en cuando se acuerda de mí y me lleva una tortita de elote, el que está cerca de mí, el que responde su lección de escuela sabática, el que me dice qué bonito sermón predicó, el que me dice qué bonito canto, el que me adula cuando llevo una bonita corbata. Ese es mi prójimo. Cuando este hombre pregunta ¿y quién es mi prójimo?, Jesús ya no le da una respuesta, sino le relata una historia. Algunos han creído que este relato es una parábola, pero no lo es. Y el deseo de todas las gentes, la pluma inspirada, declara que este no solo era una historia real, sino que acababa de suceder. Era como la noticia del momento. Lo que Jesús va a contar ahorita era algo de dominio público. No era, ay, por primera vez Jesús lo relata. No, todo el mundo conocía la historia. Jesús solamente le añade ciertos detalles que tal vez para algunos eran desconocidos, pero que son importantes. La sierva de Dios dice que eso que Jesús va a relatar ya acababa de acontecer quizás 2, 3, 4, 5 días atrás. Había sucedido en esa semana. Ahora, la sierva de Dios añade algo más interesante. No se lo voy a decir todavía, se lo voy a apuntar en un ratito. Miren cómo Jesús contesta. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, voy a leer de corrido y luego vamos a detenernos a observar. ¿De acuerdo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo moribundo.
o medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo se acercó a ayudarle. Protesten más rápido, por favor, porque gracias que protestaron. ¿Se acercó a ayudarle? Al ver lo que hizo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, igual pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y al verlo, fue movido a misericordia. Otra versión dice, tuvo compasión de él. Fue movido a misericordia. Acercándose, curó sus heridas o vendó sus heridas, echándoles ¿qué cosa? Otra vez, echándoles ¿qué cosa? Aceite y vino. Miren qué técnica ancestral y extraña de curar. ¿Qué más? Lo puso en su cabalgadura y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. ¿Y qué hizo? Cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús termina haciendo una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó, ¿de qué cosa? De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabía usted que esta historia Jesús la usa para dar una lección? Pero también está escrita por Lucas como una profecía o como un ente simbólico que ejemplifica perfectamente la función de la iglesia. Vamos a hacer un análisis, ¿ok? ¿Quién es el primero que aparece en el relato de Jesús? ¿El primerito que aparece en el relato? No, el sacerdote ya llegó. No. ¿Quién fue? No, en el relato de Jesús. ¿Quién? Un hombre. Cuando Jesús comienza a contar el relato, dice, un hombre. Ok, yo quiero que vayamos entonces a ver. Un hombre. Sigo leyendo. Después de ese hombre, ¿quién más aparece? Miren que ese hombre iba de Jerusalén. ¿Hacia dónde iba? A Jericó. Y el texto dice, si ustedes se fijaron, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. No solo dice caminaba, dice descendía. ¿Por qué? Porque Jerusalén está a 8 kilómetros arriba, en la meseta, mientras que Jericó está al nivel del mar. Apenas son 8 kilómetros de distancia de Jerusalén a Jericó. Pero Jerusalén puede estar a 10, 12, 13 grados máximo, y en Jericó está a 30, 35 grados. Hay una diferencia en el clima apenas de 8 kilómetros, pero es grande la diferencia. Lo que marca o que lo que hace pensar que el descenso era bastante empinado. Por lo tanto, para ir de Jerusalén a Jericó, sí o sí había que bajar. No era subiendo, era bajando. Así que esa palabra para mí es importante. Un hombre descendía. ¿Y qué pasó cuando ese hombre descendía? ¿Cayó en manos de quién? De ladrones. Vayan ustedes. A mí siempre, yo ya me cansé de estar diciendo, traigan lápiz y papel, porque eso es algo que un adventista debería tener siempre. Yo en la iglesia donde asisto el otro día me dieron un reconocimiento, fíjense, yo no lo esperaba. Y adivinen cuál fue el reconocimiento. Sociedad de Jóvenes me dio un reconocimiento por siempre llevar libreta y lápiz. Pero yo soy el pastor, o sea, yo no soy el pastor del distrito, pero yo soy pastor. Yo, ¿para qué voy a llevar lápiz y libreta? Si va a predicar el albañil, va a predicar la ama de casa, el teólogo soy yo. Triste es que el ser humano piensa que ya lo sabe todo.
¿Saben quién es el que menos aprende? El que piensa que ya no necesita aprender. Lápiz y papel. Más vale pálida tinta que brillante memoria. Y esto se lo digo al final casi de la campaña para que lo practiquen en su vida. Mi papá decía, a la iglesia se lleva la lección, la Biblia, nunca decía dignario porque realmente no teníamos dignario. Yo decía, la lección, la Biblia y una libreta con un lápiz. Así decirlo. Allá se le dice en mi país lápiz a la tinta. Aquí le dicen lápiz al grafito. Allá le decimos al que se escribe con carbón, le decimos grafito. ¿Verdad, hermana? Ya se le olvidó. No, se le olvidó. No, es un lápiz tinta, decimos nosotros. Y otro es un lápiz grafito. Lleve lápiz, lleve libreta. Eso es importante. Ah, mire, ya están sacando su libreta. Qué bueno, qué bueno. Ok, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y en ese lapso de tiempo, cuando descendía, vinieron los ladrones. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, Dani? Vinieron los ladrones. Los cuales, ¿qué hicieron los ladrones? Ayúdenme. ¿Ah? Lo lastimaron, muy bien, sí. Lo despojaron, porque su plan era no solo lastimarlo, sino quitarle todo. Lo hirieron. Lo despojaron. Fíjense, esa palabra despojaron que aparece en griego, obviamente el Nuevo Testamento está escrito en griego, también tiene correlación con la palabra hebrea, que también se puede usar como despojar, pero son similar a aquella palabra que se usa para describir lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron. Es más, Pablo usa esa misma palabra, pero la usa en griego, cuando dice que por cuanto todos pecaron y están, usa la palabra destituidos. ¿Sabe cuál es el sinónimo de esa palabra? Despojado, es lo mismo. Despojado, destituido, exactamente lo mismo. Pero en hebreo no significa destituido ni despojado. En hebreo se traduce desnudado. Y Pablo dice, están destituidos de la gloria de Dios. Fue exactamente lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando la gloria se fue, quedaron desnudos. Fue destituida la gloria de Dios. Entonces, lo despojaron. Quiere decir que no solamente le quitaron la cartera, sino que lo dejaron en ver. ¿Sabe qué era la técnica de la mayoría de los ladrones? Los ladrones en el tiempo bíblico no decían, arriba hermano, tengo asalto, ya te la sabes, no. No era, dame esto y me voy, no digas nada, no me conoces, no. Era, te asalto, te robo y te mato. Pero la única manera de estar a salvo de que lo señalaran. Porque te asalté, te quité lo que tienes, pero te tengo que matar, porque si no me vas a delatar. Así que estos, para dejar en vergüenza, para que no corriera por si acaso sobrevivía, entonces lo desnudaban. Era parte de la táctica de ellos. No solo quitarlo la alforja, sino dejarlo desnudo para evitar ser perseguido. Entonces el hombre descendía, los ladrones llegaron, lo despojaron. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo lo dejaron? Al herirlo lo dejaron medio muerto. Esa parte no la tengo ahí, pero es importante que usted la escriba, porque es muy significativo con respecto de la raza humana. Luego aparece un sacerdote. Yo pregunto, ¿el sacerdote es buena gente o es mala gente? Usted dice que es mala gente porque conoce la historia, pero si usted no conociera la historia y tuviera que opinar de un sacerdote que usted conoce, estoy hablando de un líder de la iglesia, un pastor, el que cuida del rebaño de Dios, el que predica, el que guarda los mandamientos, el que le enseña al pueblo, ¿es un mal hombre o es un buen hombre? Que incluso no tiene que tocar muerto pensando que tal vez estuviera muerto. Podría ser, digo, está muerto, no lo toco porque yo voy a estar en pecado. El deseo de toda la gente no dice eso, pero no era pecado tocar a un muerto. Impuro. No. Es que la impureza tenía que ver con otra cosa. Sí sé a dónde va. Pero es cuando un muerto estaba muerto. Y sabe, le digo algo. El que verificaba la muerte de alguien eran los sacerdotes. Es más, los que verificaban las enfermedades de la gente eran los sacerdotes. Por ejemplo, Levíticos 13, estoy saliendo del tema para explicar esto.
Levíticos 13 y Levíticos 14 explica que quienes ponían en cuarentena a las gentes que estaban enfermos, por ejemplo, de lepra, eran los sacerdotes, no los médicos, porque no habían, eran los sacerdotes los que hacían de médicos. Y ellos eran los que determinaban si la persona estaba podrida en lepra o sana. Entonces no había un pecado directamente para el sacerdote, en ese caso no. Tal vez para otra persona sí, pero no para el sacerdote. El texto dice que el sacerdote vio al malherido, no dice que vio al muerto, vio al malherido. Bien pudo acercarse, verificar, ¿quién será? ¿Lo conozco? ¿No será el hijo de fulana o de sutana? Simplemente pasó de largo. Pasó de largo. Y me llama la atención, por eso los mando al deseo a todas las gentes, me llama la atención que la sierva de Dios explica que él tenía apuro por llegar al servicio del templo. En su afán de llegar a tiempo al templo, prefirió omitir el hecho de que alguien lo necesitara. Para él era más importante abrir temprano la iglesia que una persona se muriera. A veces somos drásticos. Ayer hablábamos, ¿verdad?, del peligro de caer en los extremos, que el diablo es especialista en llevarnos a un extremo o al otro. Si no nos puede llevar al extremo del legalismo, nos lleva al extremo de la tibieza espiritual, de la frialdad. Pero lo que Dios quiere es que seamos equilibrados. Ahora bien, aparece el sacerdote. Yo pregunté, ¿el sacerdote era buena gente o era mala gente? Dígame eso. Era buena gente. Es más, si usted tuviera que elegir entre dejar a su hijo con Barrabás o dejarlo con el sacerdote, pues lo dejaba con el sacerdote, porque el sacerdote es una buena persona, guarda los mandamientos, teme a Dios, ¿verdad que sí? Barrabás es un ladrón, el sacerdote es el sacerdote, no era una mala persona. Ustedes dicen que era mala persona, obviamente porque conocen la historia, pero si no la conocieran, ustedes confiarían en el sacerdote, ¿sí o no? Y luego aparece en escena ¿quién? Un levita. Y el levita, ¿era buena persona o era mala persona? Era buena persona, era un miembro de iglesia, dedicado a la alabanza. Era como la hermana Lucy, era como el hermano Reinaldo, los que desarrollaban alabanza en la adoración en el templo. El levita era buena persona y también se disponía a ir al servicio del templo. Sin embargo, cuando vio al malherido, igual que el sacerdote, ¿qué hizo? Dice de mi país, un país de Centroamérica, hermano Lucy, que está cerquita de El Salvador, ahí, por eso, porque es hondureña, pero no me gusta. Ah, sí, yo sé que sí. Es bien linda la hermana Lucy. Ya agarró la onda, sabe que es puro relajo. Oye, en mi país usan una expresión que dice, no te hagas el papo. ¿Sabe qué es hacerse el papo? Hacerse el tonto. No te hagas el papo, papo. Hay un famoso escritor, novelista, narrador, locutor, era de todo este tipo, escritor, Jorge Montenegro, ya se murió. Tenía un programa radial que se llamaba Cuentos y Leyendas de Honduras. Era una cosa, en las noches nos poníamos con mi papá a escuchar la radio a las 8 o 9 de la noche, Cuentos y Leyendas de Honduras con Jorge Montenegro. Jorge Montenegro en uno de sus libros relata que un día se hizo el papo. Dice, a veces es bueno hacerse el papo o hacerse el tonto. ¿Cómo así? Pues en el tiempo en que reclutaban a los muchachos para llevarlos a la fuerza al ejército, ustedes ya no vivieron esa época, ustedes ni la vivieron. Yo la viví cuando era niño y tuve que ver a mis hermanos corriendo muchas veces, escondiéndose, a los amigos de mis hermanos escondiéndose, porque en mi país, en los años 80, principios de los 90, era ley hacer servicio militar, era obligatorio. Obligatorio. Todos los jóvenes varones estaban obligados a ir al ejército. Todos. A menos que estuvieran estudiando con altas calificaciones, o que estuvieran casados y con hijos. Entonces, podían librarse del ejército. Pero los soldados no preguntaban. Ellos hacían redadas secretas.
y llegaban a los parques, a las plazas, a las escuelas, a la afuera del colegio, y agarraban los tiraban los volteos. ¿Se acuerda de eso, hermano? Ah, esa época eso es como estar en una guerra. Es horrible, eso es espantoso. Yo era niño, no sufría por eso, pero sufría por mis hermanos, por mis cuñados, que eran novios de mis hermanas y luego llegaron a ser esposos. Los agarraban, se los llevaban al batallón, pasaban una noche, los troleaban, los hacían, les rapaban la cabeza y al día siguiente investigaban si de verdad estaban estudiando, si eran casados. Era una cosa horrible. Y dice Jorge Montenegro que un día estaba en una esquina frente a una farmacia con dos de sus amigos. Él siempre fue un poco lento y pues no tenía las habilidades que sus amigos para correr, para el ejercicio. Ese día de repente llegó un volteo lleno de soldados, un camión más bien, y se tiraron inmediatamente cuando los dieron a los tres. Él miró a los soldados y volteó a ver a sus compañeros como para preguntarle ¿qué hacemos? Cuando volteó a verlos ya no estaban sus compañeros, se habían hecho humo y él estaba ahí solito. Entonces se le ocurrió una brillante idea. ¿Saben cuál fue la idea que se le ocurrió? No sé. El enfermo, tal vez. Hacerse el papo, hacerse el tonto, sí. Entonces cuando vio que los soldados venían tras él empezó así, haciéndose el tonto. Y los soldados lo vieron y dijeron, no, este está loco, este no sirve, este está tonto, y se fueron. Pero lo que hizo el sacerdote y el levita fue hacerse los tontos. Vieron al necesitado, al malherido, al moribundo y pasaron de largo. Así pasa muchas veces cuando predicamos el evangelio y las personas entienden el mensaje de salvación, pero no quieren aceptarlo. Se hacen el papo. Eso es duro. Y créanme, a mí como predicador me duele, pero no es nada lo que me duele a mí comparado con lo que le duele a Cristo, que fue Él quien dio su vida por nosotros en la cruz. Pero sigamos con el tema, se puso bonito, ¿verdad? Un ratito, un comercial. Ok, el hombre descendía, los ladrones lo despojaron, lo dejaron medio muerto, el sacerdote apareció, pasó de largo, luego el levita también pasó de largo, y ahora viene alguien que no era de la nación. ¿Quién fue el que llegó? Un samaritano. Yo pregunto, ¿y el samaritano era buena gente? Mire, ante los ojos de los judíos, el samaritano era un miserable, maldito, indigno y pecador. Era todo menos buena gente. Pero ese era el concepto humano, no necesariamente tenía que ser así. Pero el samaritano sí se detuvo, vio al malherido, y ¿qué tuvo con el malherido? Misericordia. ¿Qué hizo el samaritano? Vendó sus heridas. ¿Y con qué las vendó? ¿Con qué las curó? Perdón. Con aceite y con vino. Muy interesante, porque no usó alcohol ni agua oxigenada, no había eso. Luego lo llevó ¿a dónde? Al mesón, y allí cuidó de él. Pero después de un tiempo de estar en el mesón y cuidar de él, se tuvo que ir, ¿verdad? El samaritano, y le entregó al mesonero, ¿qué cosa? 2 denarios. Vamos a terminar aquí. Ahora yo quiero colocar al lado de cada una de esas palabras que están allí el simbolismo que Lucas le quiso dar, que nosotros hoy encontraremos. Es un símbolo perfecto de la situación humana. El hombre que iba camino de Jerusalén a Jericó representa, simboliza, ejemplifica ¿a quién? A la raza humana. El hombre es el ser humano. Yo pregunto, ¿tenía todo el ser humano? ¿Dios lo había puesto como gobernante de la creación, sí o no? ¿Sí o no? Ok, a Valeria le quedó claro, a los demás no. ¿Era corona el ser humano de la creación, sí o no? Dice que era, lo puso para que gobernara sobre lo creado.
Era la corona de la creación el ser humano. Tenía todo el hombre, era perfecto. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Un día descendió, ¿sí o no? Descendió. ¿Qué significa que descendía? Que cayó en ¿qué? En pecado. Cayó en pecado la raza humana. Así como el hombre descendió, cayó, también la raza humana cayó en pecado. ¿Estamos hasta aquí? ¿Cómo fue que cayó en pecado? Porque llegaron los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Satanás y sus demonios. Es que ella en algún momento anotó esto. Satanás y sus ángeles, sus demonios, son símbolo de los ladrones. Fue Satanás el que le robó al ser humano. Bueno, el ser humano se dejó robar. Y recuerden que igual que este hombre, la raza humana también quedó en la desnudez espiritual, despojado, desnudo, porque la gloria de Dios se apartó. ¿Se acuerdan lo que hizo el hombre cuando se vio desnudo? Tuvo miedo y se cosió delantales con hojas de higuera. Y no le bastó, porque cuando vino Dios a buscarlo, se fue a esconder. O sea que no era suficiente el delantal. Se fue a esconder lleno de miedo, porque estaba desnudo. Y obviamente su desnudez no solamente el exterior, era interior, la del alma, la de la conciencia abatida. Qué terrible debió haber sido para Adán, que no conocía lo que era pecado, pecar por primera vez. Cómo lo atormentó la conciencia. La sierva de Dios también habla acerca de eso en primeros escritos y en Patriarcas y Profetas, y declara que Adán estaba al borde de la desesperación al saber que había pecado. Desesperado con su maldad, desnudez espiritual. Obviamente hay que recordar también que quedó este hombre de la historia de Jesús, quedó medio muerto o moribundo. Yo pregunto, ¿cómo quedó la raza humana después de haber pecado? ¿Cómo quedó Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué había dicho Dios? El día que desobedezcan, el día que coman del fruto, ciertamente ¿qué? Y comieron. Entonces, ¿qué les esperaba? Entonces, ¿cómo quedaron? Moribundos. Estaban medio muertos espirituales. Y aunque no murieron ese día, murieron después. Hubo un sustituto que murió en lugar de ellos, el Cordero. Pero ellos quedaron condenados, moribundos. Ahora, ¿y el sacerdote a quién representa? A ver acá, ¿a quién representa el sacerdote? ¿A quién? Ah, es un líder de la iglesia, un anciano. ¿Y quién más es un líder de la iglesia? El anciano, muy bien. El obispo, los encargados. ¿Quiénes más son los sacerdotes de la iglesia? ¿Quiénes más son los líderes de la iglesia? ¿Quiénes? A ver, la directora de canto, ¿o no? Sí, claro. ¿Y la de escuela sabática? ¿También dirige la iglesia, sí o no? Sí. Y la directora de jóvenes y la maestra de los niños. Todo aquel que tiene a su cargo una o más personas para enseñar es un líder religioso. Así que el sacerdote representa al líder religioso, al pastor, al anciano, directores, líderes, etc. El sacerdote representa a ellos. Y el levita, ¿a quién representa? A los que son parte de la iglesia, al miembro de iglesia, y yo le digo individual, porque aquí todos somos parte de la iglesia, los líderes, la junta directiva, pero también el pleno. Todos habían caído en el error. El sacerdote, el líder religioso, el anciano, el director de escuela sabática miró al mal herido y pasó de largo. Miramos a la raza humana y pasamos de largo. Eso hizo el miembro de la iglesia también. Y el samaritano, y ahí dame chance, Valeria, que quiero ver qué dicen los demás. Y el samaritano, ¿quién es? ¿A quién representa? ¿Ah? A los que están fuera. ¿A quién? A los que están fuera. ¿Los que están fuera?
Puede ser. ¿No conocen de Dios? A los que no conocen de Dios. Bueno, el samaritano no conocía de Dios. No lo representaba. A ver, Valeria, a Jesucristo. A ver, miren. ¿El samaritano era de esa tierra o no? ¿Ah? Era extranjero. El samaritano era extranjero. No era de esa tierra. No era de Jerusalén. Así que andaba como extranjero. Pregunto, ¿Jesucristo era de esta tierra o era extranjero? Era extranjero, no era de esta tierra. ¿Qué hizo cuando vio Jesucristo a la raza humana moribunda? Cuando vio al ser humano moribundo, ¿qué fue lo que hizo este samaritano? Antes de eso, se acercó, dice el texto. Se acercó Jesucristo al mundo caído en pecado, ¿sí o no? Entonces, el samaritano representa a Jesucristo. ¿A quién representa el samaritano? ¿A quién representa el samaritano allá afuera? A Jesucristo. Miren cuántas cosas. Jesús era extranjero, no era de esta tierra. Tuvo misericordia del malherido y se acercó al malherido. Sí, yo sé que para nosotros puede ser igual que para los judíos. Ay, pero los samaritanos eran pecadores. Ese era el concepto que tenían. Igual a Jesús lo tildaban de blasfemo y hasta lo mataron en una cruz por pecador, pero nunca pecó. Porque una cosa es lo que tú piensas, lo que tú crees de alguien, y otra cosa es lo que ese alguien es realmente. Y el samaritano representaba a Jesucristo, que tuvo misericordia de la raza humana, del ser humano en pecado, que estaba moribundo sin esperanza, y se acercó al ser humano. ¿Y qué hizo Jesús? Vendó sus heridas. ¿Sabe qué dice Ezequiel acerca de Jesucristo? Dice, con sus llagas fuimos curados. Así como el samaritano curó las heridas del malherido, así Jesucristo se acercó a la raza humana para curar nuestras heridas a través de sus llagas. Amén. Aceite. ¿Qué representa el aceite en la escritura? Eso ya lo saben todos, ¿verdad? No solo Valeria. ¿Qué representa el aceite, dijimos? El Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es uno de los entes que tiene más símbolos? El colirio representa el Espíritu Santo. El fuego puede representar el Espíritu Santo. El agua puede representar el Espíritu Santo. El aceite puede representar el Espíritu Santo. La higuera representa el Espíritu Santo. La savia de la higuera representa el Espíritu Santo. Hay muchas representaciones del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. A ver. ¿Con qué fue que Jesús curó al malherido? Con dos cosas, aceite y qué? Y vino. Ya sabemos lo que es el aceite, el Espíritu Santo. ¿Y el vino? Ok, el vino es la sangre de Cristo. Pregunto, ¿qué dos cosas dio Jesús para que pudiéramos nosotros ser sanados del pecado? Número uno, cuando fue clavado en la cruz, ¿qué derramó? Su sangre. Y después de 40 días, Él se fue a los cielos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y les prometió una cosa. ¿Qué les prometió? Que iba a venir el ¿qué? No los iba a dejar solos, les enviaría el Espíritu Santo. Y 10 días más tarde, en el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y les dio la certeza de la salvación. Ahí los discípulos se quedaron sin dudas. Toda duda se disipó, porque el Espíritu Santo había curado su temor, su duda, su prejuicio, si es que todavía quedaba en sus mentes. Ahora yo pregunto, ¿y el mesón? Allá afuera, ¿y el mesón a quién representa? El mesón representa. Quiere decir que el mesón es el lugar donde Jesús quiere curar al malherido. Fíjese. ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde el malherido viene para ser curado. ¿Quién es el que lo cura? Jesús. ¿A través de quién? Del mesón, de la iglesia. El mesón representa a la iglesia. Ya no al miembro de iglesia, sino a la iglesia en su totalidad. Miren que un mesón en el tiempo bíblico, ¿qué es un mesón? A ver, ¿ustedes saben lo que es un mesón? No lo que simboliza, sino lo que es un mesón. ¿Un hotel? ¿Un qué? ¿Un hotel? Un hotel. Un mesón es
es un hotel. Ahora, nuestro concepto de hotel es bien pobre, porque cuando yo rento una habitación en un hotel, lo único que me dan es la habitación. Si acaso un servicio de buffet, entre más pagues. Pero un mesón es más que eso. Sí, es un hotel, pero el mesón tenía como finalidad dar la apariencia de un hogar. No solamente métete a dormir. Entonces en el mesón había enfermeras, médicos que eran médicos de aquella época. Había incluso líderes religiosos también, personas que podían dar o transmitir esperanza a las personas malheridas o a los cansados, que predicaban el mensaje allí en el mesón. El mesón tenía comida, tenía ropa caliente, tenía fogatas para dar calor. El mesón era más que un hotel, era símbolo de un hogar. La iglesia es exactamente eso. Es como un pequeño hospital, un hogar donde la gente llega a ser curada. Eso debe ser la iglesia. No es un lugar donde exponer teorías y teología. No, la iglesia es el lugar donde el malherido se sana, se cura. Eso debería ser el mesón, la iglesia. La gente huye del mesón. ¿Pero por qué? Porque hemos confundido los mesoneros, nuestra función. Hemos llegado a pensar que nosotros somos los que dictamos la voz de Dios y los que ponemos las reglas. Tú pórtate así y tú pórtate así, si no te vas al infierno. No, la iglesia tiene como objetivo, como finalidad, que aquel que está perdido encuentre salida y salvación en Jesús. Si no cumplimos con ese objetivo, no servimos como iglesia. Por último, y aquí sí dame chance, Valeria, quiero que ustedes analicen 2 denarios. Mire qué interesante, que igual que el samaritano, Cristo también, después de curar con su sangre y su espíritu al malherido, se fue, pero prometió volver, igual que el samaritano, ¿verdad que sí? El samaritano otro día al partir le dio 2 denarios al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pago. ¿Cuándo? Cuando regrese. Prometió volver. Y también Jesús prometió volver, y también prometió que cuando vuelva va a pagar. ¿Sí o no? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sea su obra. Lo mismito, el samaritano está representando a Cristo. Pero ahora me interesa saber cuál fue el pago que que el samaritano le dio al mesonero. ¿Cuál fue el pago que Cristo le dio a la iglesia para que cuide al moribundo? ¿Quién es el moribundo? La raza humana caída en pecado. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el denario, los 2 denarios que Jesús le da a su iglesia, a nosotros, para que nosotros cuidemos al malherido mientras Él viene? ¿Qué representan los 2 denarios? Escuchen, yo he escuchado respuestas de todo tipo. Los 2 evangelios, los 2 testamentos. He escuchado los 2 testigos. Los 2 milenios. También me han dicho el espíritu de profecía, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero nada de eso es lo que Dios le dio a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que Dios le dio a la iglesia? Para curar al malherido. Le dio dones y talentos, ¿verdad que sí? Le dio dones y talentos Dios a la iglesia, ¿sí o no? ¿Y qué más le dio? Bienes que material. ¿Pero para qué son esos dones? Para curar al malherido. Esos dones son para curar al malherido, no para hacer una casa grande y bonita con cochera y alberca en el traspatio. No, no es para eso. Se lo dio para curar al malherido. ¿Para qué le dio los bienes materiales? Para hacer un edificio grande y tener un negociazo. Sí, lo puedes hacer, pero no te dio para eso el Señor los 2 denarios. Te los dio para curar
al maledicto.